Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. Con el placer de siempre les saludamos. Gracias por estar con su servidor aquí charlando con... Mire, pues el tema en este momento a nivel nacional sigue siendo uno. Bueno, hay tantos, pero el que más atrae la atención, la discusión, los nervios, la preocupación por diferentes motivos, es sin duda la reforma al Poder Judicial planteada en principio por el presidente de la República y avalada ahora por todos aquellos que son parte de la Cuarta Transformación, aun cuando se hacen observaciones, aun cuando hubo foros, aun cuando se hicieron contrapropuestas, aun cuando se pudo enriquecer. Pues ahora sí que, como diría un expresidente, haya sido como haya sido, ya pasó la primera instancia, ya fue aprobada por esta mayoría que tienen en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuáles son las observaciones? ¿Qué tanto se atiende a lo que se ha advertido por parte de quienes tenemos, perdón que esta ocasión sí hable en primera persona, lo cual no corresponde a los periodistas, pero aquellos mexicanos que tienen dudas con respecto a esta reforma? Bueno, pues por eso nosotros agradecemos el que nos acompañe en esta ocasión la diputada federal por el Partido Acción Nacional, Paulina Rubio, jalisciense. Seguramente usted ya la vio en redes sociales argumentando a propósito de esta reforma, refutando y a ratos, diputada, no sé si cabe el término, casi peleando. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, José Ángel? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, que sé que es vasto en todo Jalisco, así que de verdad para mí es un placer poder estar aquí hoy platicando recién salidita de la sesión. Es una sesión que iniciamos ayer a las 4 de la tarde y acaba de terminar hace menos de 45 minutos, se acaba de cantar ya la aprobación de la reforma, por supuesto, con el voto en contra de la oposición, y sí quiero aquí reconocer la unidad de las fuerzas políticas de oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que estuvimos dando la pelea de principio a fin, desde la discusión en lo general hasta todas las reservas, las más de 300 reservas que presentamos, y que eso obviamente nos llevó a terminar la discusión justamente hace 45 minutos, que es al día siguiente de que empezamos esta discusión. Diputada, y se va directo al Senado y prácticamente por la vía de fast track también tratarán de sacarlo adelante y en lo personal no tengo duda que la van a sacar porque aun cuando les faltaba un voto, pues ese se puede resolver fácilmente hasta con algún senador al que le dé diarrea y ya no esté presente, ¿no? Es decir, podrán haber muchas salidas. En ese sentido, ¿creen ustedes que sí podría haber alguna, si cabe el término, traición en el Senado? Nosotros esperamos que no. Esperamos que no, porque la gente votó por la oposición justamente para oponerse al régimen, a este régimen autoritario que quieren instaurar. Es un contrasentido que quien recibió los votos de quien confía en la oposición, pues hoy vote diferente o, como bien dices, se ausente de la sesión. Así que creo que hay que estar muy vigilantes con todos los senadores de oposición. Lo que les pedimos a las personas es que chequen quiénes son los senadores de su estado y que verifiquen que se hayan pronunciado ya en contra de esta reforma. En este caso, en Jalisco, no tengo la menor duda que el senador Francisco Ramírez Acuña, pues votará en contra, ya ha hecho de manifiesto públicamente su voto, y el senador Clemente Castañeda, quien también ya se ha pronunciado contra esta reforma, ¿no? Creo que en Jalisco debemos estar tranquilos que los senadores representantes de Jalisco estarán votando en contra de esta reforma. Y efectivamente, como lo dices, al parecer va a ser un fast track. De hecho, la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado ya está citada para el día de hoy para poder empezar a recibir el dictamen y poder empezar a discutir el dictamen, que seguramente será un mero trámite. No existe la discusión, no va a existir ningún señalamiento, eso sí te lo puedo desde hoy anticipar, no va a haber ninguna modificación. Recordemos que si hubiera una modificación en el Senado, tendría que regresar a la Cámara de Diputados para que entonces en diputados volviéramos a discutirlo, pero esto no va a suceder, porque lo único que quieren es cumplir un capricho del presidente, es una venganza del presidente, y hay que decirle a la gente que esta reforma
en nada abona a los problemas de impartición de justicia, en nada. Nosotros reconocemos que el Poder Judicial puede ser mejor. Nosotros reconocemos que hay serias deficiencias en el Poder Judicial, que la gente adolece de justicia, que la gente batalla por obtener justicia. Pero si realmente quisieran arreglar el problema, José Ángel, mira, empezarían por ver todo el sistema de justicia. Y yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo le preguntaría a las mujeres que han sido violentadas, ¿cuánto tiempo les lleva a ir a poner una denuncia a la fiscalía? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues esta reforma no toca a las fiscalías y es ahí donde las ciudadanas y los ciudadanos comenzamos el martirio de la justicia en la procuración. Y de ahí, por supuesto, viene la impartición, pero no puedes pretender arreglar el problema sin haber arreglado un paso antes. Por eso creemos y estamos convencidos que esta es una reforma que atiende a la sed de venganza del presidente. ¿Y contra qué se está vengando? Pues contra un poder judicial que le puso el freno a otro poder que constitucionalmente tiene las facultades para hacerlo, a un poder que lo obligó a entregarle medicamentos a los niños con cáncer cuando los dejaron sin medicamentos. Ataca a un poder que lo obligó a vacunar a los niños contra el COVID, a un poder que lo obligó a frenar las obras del Tren Maya por la destrucción a la selva en el sur del país. Por eso se venga hoy del Poder Judicial, por eso se venga hoy de la ministra Norma Piña, que en ningún momento le agachó la cabeza. Y es que desgraciadamente, José Ángel, hay que decirlo, Andrés Manuel López Obrador está acostumbrado a que le agachen la cabeza, a que se hinquen ante él. Bueno, hoy lo vemos. Hoy tiene diputados que solo van a levantar la mano y tenemos diputados hoy de Morena anunciando que se aprobó la reforma al Poder Legislativo. Imagínate, están anunciando en redes que se aprobó una reforma al Poder Legislativo, señal que ni siquiera leyeron la reforma, no tienen idea de lo que aprobaron. Fueron a levantar la mano únicamente. ¿En serio? ¿Quién? A ver, pues vamos ventaneando bien, diputada. ¿Quién hizo eso? Acabo de ver un video del diputado Sergio Mayer justamente hablando de esto y diciendo que festejaban la aprobación de la reforma al Poder Legislativo. Bueno, hay que decirle que lo que aprobó fue la destrucción del Poder Judicial. Bueno, es que Sergio Mayer yo creo que no sabe ni siquiera que existen 3 poderes, con todo el respeto, ¿no? Y bueno, pero por desgracia estoy segura que muchos de los diputados que hoy votaron esta reforma no tienen ni idea. Inclusive una de sus líneas discursivas para justificar esta destrucción del Poder Judicial era combatir el nepotismo, José Ángel. Y esta reforma no toca en ninguna parte nada sobre el nepotismo. Y yo les decía, ¿quieren hablar de nepotismo? Está bien. Hablemos de la ministra Lenia Batres con su hermano como jefe de gobierno de la Ciudad de México, con su hermana como diputada local por Morena, con el papá de su hijo como encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Quieren hablar de nepotismo? Hablemos de la exministra Olga Sánchez Cordero, que tiene a su hija de magistrada. Hablemos de la familia alcalde, que una es secretaria de Gobernación y la otra está en el IMSS. Pero en el ISSSTE, perdón, pero nada de esto toca la reforma. Entonces, no hablemos de cosas que no tiene el dictamen. ¿Qué sí tiene el dictamen? El dictamen lo que contiene es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, controlado por Morena, el Poder Legislativo, controlado por Morena, y el Poder Judicial sean quienes filtren las personas que van a estar en la boleta para ser electas jueces, ministros o magistrados. Entonces, esto convierte un filtro político para hacerle creer a la gente que ellos eligen, cuando Morena ya eligió primero. Y la verdad es que la reforma también es inoperante. José Ángel, es increíble el número de boletas que le van a tener que dar a cada ciudadano para que elija entre 300 nombres y lo escriba. Ni siquiera hay un simulacro serio de cuánto tiempo tardaría cada ciudadano en una mampara para poder escribir todas estas boletas que se habla, dependiendo de la región, entre 25 y 30 boletas para escoger entre 200 candidatos. Es inoperante.
no tienen recurso público, no tienen recurso privado. Entonces, ¿cómo se van a promocionar? ¿Cómo se van a salir a las calles los candidatos a promocionar? No hay un esquema de fiscalización. ¿Quién va a controlar si reciben o no reciben dinero? Inclusive del crimen organizado. Lo peligroso de esta reforma es de verdad increíble. Mira, nosotros poníamos ejemplos tan sencillos como estos. Imagínate que llegas a un hospital y que tú necesitas una operación a corazón abierto. Y resulta que en el hospital te dicen que escojas al médico, ¿no? Oye, tengo esta lista de médicos, ¿cuál quieres? Pues tú preguntas, oye, pues ¿cuál es el mejor? Ah, no, pues eso no lo sabemos, pero mira, el más simpático es este. ¿Cómo ves? Escógelo. Ah, bueno, ¿escogeríamos de verdad así a quien tiene que impartir justicia? Yo creo que no. Pero además el riesgo de la infiltración de poderes como el crimen organizado o como los poderes políticos, de verdad ponen en un serio riesgo de quitarle la autonomía al Poder Judicial y lejos de reforzarlo, lejos de abonarle a que exista justicia en el país, que sabemos que debería de haber una reforma del Poder Judicial, pero no en estos términos, está muy lejos. Esto es una venganza y la acaban de fraguar hace unos minutos. Diputada, a ver, pues reiteramos, me parece que hasta empatábamos ya en que de seguro lo veremos por la vía de fast track en el Senado y veremos una parte del país celebrando que por fin se reforma el Poder Judicial Federal, otra parte del país con cara de what porque no sabe qué va a suceder y otros tantos, bueno, lamentando la manera como se hizo. Seguramente ustedes, desde el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, del que dicho sea de paso, Paulina Rubio, ya fue parte en la anterior legislatura, cuando se presentó la iniciativa, cuando se recibió, y refrenda en esta legislatura, y por ese motivo ayer le tocó ser quien diera ahí la cara por toda la fracción para defender esta postura en contra. A ver, desde la visión de ustedes y de sus asesores, una vez que se apruebe y que eventualmente entre en vigor esta reforma, y lo digo de esta manera, eventualmente entra en vigor porque no sabemos ni siquiera dónde va a parar todo esto, seguramente hasta en cortes internacionales. ¿Qué podría suceder así a la postre? Que el ciudadano después diga, ah, caray, ¿qué se hizo? ¿Qué es lo que consideran va a ocurrir? Bueno, de entrada, yo te diría, después de que el Senado apruebe, lo va a enviar a los congresos locales. Así que creo que hay que estar muy vigilante del Congreso de Jalisco, porque el Congreso de Jalisco tendría que dar o no su voto a esta reforma constitucional como parte del constituyente permanente. ¿Qué se necesita para poder publicarla? Que la mitad más uno de los congresos estatales la aprueben. Yo confío en que Jalisco no sea uno de estos estados en aprobar esta reforma. Y luego entonces se manda su publicación. Por supuesto que estaremos dando la batalla jurídica, que estaremos presentando los instrumentos jurídicos necesarios para parar esta reforma ahora por la vía jurídica con todos los elementos de violaciones al proceso que se realizaron a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, efectivamente, como tú dices, yo integré parte de la 65 legislatura, yo fui parte de la 65 legislatura y hoy estamos en la 66. Pero tú sabes que 399 diputados no lo fueron y fueron a votar un dictamen de una reforma constitucional que destruye el Poder Judicial y que se las pusieron a la vista antier dándole publicidad en una sesión y entonces hoy la votan, cambiando totalmente el sentido del Poder Judicial. Entonces, no tuvieron posibilidad de ser parte de la discusión en las comisiones, no fueron o no fue posible que acudieran a los foros, todos estos que organizaron y que fueron, sí, una simulación, hay que decirlo, inclusive el propio de Jalisco fue una simulación porque fue más un acto partidista en donde simplemente llevaron a hacer una alabanza a quien se presentaba por parte del partido oficialista y así como en Jalisco, en muchos otros estados. Así que creo que se está violentando el legítimo derecho de los legisladores que van entrando, que son nuevos y que son 399, casi el 80%, de poder haber discutido
este dictamen de fondo y conocerlo de fondo. A ver, ¿Qué puede no, perdón, pasar? me detengo ahí, perdón, me detengo en este punto nada más para que no se nos escape. Entonces, sí nos puede asegurar la diputada Paulina Rubio que la mayoría de los legisladores de Morena y aliados ni siquiera conocían punto por punto lo que incluía esta reforma. Esta reforma es tan profunda que de verdad nosotros tenemos meses analizándola. Esta reforma se presentó desde el 5 de febrero y como diputados de la 65 estábamos obligados, pero 399 son nuevos y les pusieron el dictamen en publicidad apenas antier. En 2 días, ellos de verdad analizaron los alcances de esta reforma. Yo creo que no. Así que fue una votación eh, irresponsable la que hicieron los diputados del partido y las diputadas del partido oficialista. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues creo que las consecuencias las estamos viendo. Tenemos declaraciones tajantes, por ejemplo, del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, advirtiendo del daño que va a generar esta reforma a la relación México-Estados Unidos. Y José Ángel, no es que nos tenga que importar lo que diga un extranjero. Sin embargo, no hay que perder de vista que Estados Unidos es el socio comercial más grande de México, que el 80% de los productos que los mexicanos que trabajan en México y exportan, se exportan a los Estados Unidos. Nos estaríamos peleando, por supuesto, con un gran socio comercial y estaríamos dañando la economía de las familias. No me vas a dejar mentir, el peso ha perdido su capacidad frente al dólar, está rayando sobre los 20 pesos. Hay consecuencias económicas y hay consecuencias, por supuesto, de operación en el sistema del Poder Judicial, porque la reforma obliga a que en el 2025 se vayan la mitad de jueces y magistrados. En el 2025, es decir, en un año, tienen que haberse ido todos los jueces y magistrados. ¿Y qué otra cosa es esta reforma, José Ángel? Acaba con la carrera judicial. Y hay que decirle a la gente qué es la carrera judicial. En el Poder Judicial de la Federación la gente puede entrar sacando copias. Pero si te preparas, si trabajas, si estudias, pues puedes ir escalafonando hasta ser juez o ser magistrado. Lo que hace hoy esta reforma es acabar con esa carrera judicial y decir, eso no importa. Tú preséntate aquí con tus papeles, que cumplas, que hayas tenido 8 de promedio en la universidad, que tengas 5 cartas de recomendación de vecinos. Ese es el requisito, no estoy mintiendo. Y entonces, pues acá en el filtro del Congreso, del Poder Legislativo o en el Ejecutivo, pues acá en el comité de selección, porque eso es lo que hay, un comité de selección en la Cámara de Diputados y un comité de selección en el Ejecutivo, aquí vamos a decidir quién sí y quién no puede llegar a la boleta. Y entonces toda la gente que le trabajó, que le estudió, que le invirtió horas extras en el trabajo para poder tener la esperanza de acceder a un mejor cargo, pues ya no importa. Y decían, es que la carrera judicial no existe. José Ángel, yo creo que si la carrera judicial no existiría, los primeros en aplaudir que los jueces y magistrados fueran electos de esta manera, serían los propios trabajadores. Porque imagínate, si no tienes la posibilidad de acceder a ese cargo a través de tu esfuerzo, a través de la mejora de tu educación, pues entonces por lo menos que tengas la posibilidad de hacerlo por tómbola, por rifa, por suerte, a ver si te toca. Pero no es así. Ellos están en contra de esta reforma al Poder Judicial. Entonces, viene de verdad una serie de cambios que van a trastocar la vida de las y los mexicanos, porque además también se acaba con los poderes judiciales locales. No solo es el Poder Judicial Federal. La reforma que se acaba de aprobar mandata a que los congresos locales, es decir, el Congreso de Jalisco, en 180 días tenga que adecuar su normativa local para hacer exactamente lo mismo con su poder judicial. Y entonces le dice que tienen el mismo tiempo para cambiar todos los jueces y magistrados. La primera parte, el 2025, y terminar a más tardar el 2027. Imagínate todo eso, porque yo te estoy hablando de las boletas de los juzgadores federales, pero también tendrían que tener entonces las boletas de los juzgadores locales. Es de verdad una locura, es inoperante, solamente van a complicar aún más para el ciudadano el acceso a la justicia. Diputada, por cuestiones de tiempo, haría 2 preguntas en una y digo, pues la verdad es que sí, ya casi tenemos que despedirnos, pero a ver, uno,
confían en que una vez que asume el cargo la presidenta electa Claudia Sheinbaum pudiese bajarle el tono a las cosas y buscar a ver cómo se puede enmendar o remendar lo que se realizó con esta reforma y con otros tantos cambios que se han hecho en el actual sexenio? Eso por una parte, y por la otra, ¿cómo van a proceder desde el PAN ante esta pues reforma que ya es inminente, sea también avalada en el Senado? Bueno, la primera es que yo te diría, inclusive es una falta de respeto para la presidenta electa, José Ángel. Por tradición, el presidente que se va acallando y va dejando el espacio del presidente que llega. Qué extraño que ahora que llega una mujer, el presidente ahora siga siendo el protagonista, inclusive a un mes de que llegue la nueva mandataria. Así que lo malo aquí es que pues la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en ningún momento ha salido a poner un alto y decir, perdón, va a empezar un nuevo gobierno, las decisiones las voy a tomar yo. Y eso es preocupante porque entonces pareciera que no va a ser capaz de detener este cambio que finalmente le explotará a ella en las manos. Eso es lo que va a pasar. Por el otro lado, yo creo que lo que vamos a hacer, por supuesto, en el PAN Jalisco es poner al tanto a los legisladores locales, que sé que evidentemente han estado al tanto de las discusiones, pero que ahora les toca a ellos, en cuanto salga del Senado, pues fijar la postura dentro del grupo parlamentario del PAN en Jalisco, de la fracción parlamentaria, y votar, por supuesto, en contra de este cambio constitucional en el ámbito de lo local. Eso es lo que sigue para Acción Nacional. En el tema de los diputados federales, ya que esté publicada la reforma, pues estaremos presentando los recursos legales necesarios. Pues, diputada, agradecidos en verdad, y seguramente debemos de estar en contacto, si nos lo permite, más seguido para platicar acerca de todo lo que te siga presentando por allá en la Cámara y que Morena siga aprobando pues con esta inmensa mayoría que se le otorgó. Vienen reformas muy importantes que hay que dar la pelea, viene la militarización del país, viene la desaparición de los órganos autónomos, que con ello desaparece la vigilancia de la competitividad, la transparencia, la vigilancia del nivel educativo, la vigilancia de los niveles de pobreza, todo eso desaparecen. Viene también la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa para que a la gente la metan a la cárcel sin sentencia y únicamente ampliar el catálogo de los delitos que esto merecería. En fin, vienen discusiones muy importantes en la Cámara de Diputados que por supuesto que con mucho gusto te comparto en lo que vayan, porque tenemos que estar al pendiente. Y sí, nada más para cerrar, José Ángel, dejar claro, esta mayoría que tiene Moreno es una mayoría ficticia. Es una mayoría que compraron a base de regalarle a quien toma las decisiones, extender su cargo o inclusive prometerles a ser los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución es muy clara, la sobrerepresentación que tiene Morena es ilegal, es inmoral y es indecente. Por eso hoy tienen la posibilidad de reformar la Constitución, cuando la propia Constitución prevé que dos fuerzas políticas diferentes se tengan que poner de acuerdo para reformar la Constitución. Ese es el espíritu del freno en la sobrerepresentación. Hoy a Morena no le importó eso y con la complicidad de las autoridades electorales, pues obtiene una mayoría calificada ficticia. Pues, diputada, agradecidos y en comunicación entonces. Gracias, José Ángel. Un saludo a todo tu auditorio. Que tengan un muy buen día. Muy amable, y a descansar. A descansar un ratito. Un ratito. Es la diputada Paulina Rubio, diputada por el Partido Acción Nacional, diputada federal, por supuesto. A usted yo le agradezco el favor de su compañía, pero le invito a mantenerse muy al tanto de nuestros siguientes espacios. Gracias por compartir y gracias por opinar. En redes sociales, @JoséAngelGTZ, en ex Twitter, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage, y por supuesto a través de las redes sociales de Cabecera MX. Para usted lo mejor, seguimos viéndonos y escuchándonos.